Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. En la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. De 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años. El 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Seleno Delgado López, de 18 años. De 18 años, se extravió el 22 de abril.
18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años se extravió. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril